Capítulo XXI. La actividad evangelizadora. 1. Aspectos de la actividad evangelizadora y modos de participación. La actividad evangelizadora es aquella por la que la Iglesia anuncia el Evangelio a todos los pueblos, instruyéndoles en la palabra eterna de Dios vivo, que es Cristo, luz de las gentes, LG 1. En esta actividad es tradicional distinguir tres aspectos, según quienes sean sus destinatarios: el ministerio de la palabra divina, que se ejerce en favor de quienes ya pertenecen a la Iglesia y están en plena comunión con ella; la actividad ecuménica, que se refiere a los demás cristianos; y la actividad misionera o querigmática, que se dirige a los pueblos o grupos que todavía no creen en Cristo o en los que la Iglesia aún no está arraigada. En realidad, toda la actividad evangelizadora de la Iglesia es en cierto modo querigmática, pues los contenidos fundamentales de la fe deben recordarse siempre, también a los fieles católicos. La actividad evangelizadora es tarea del entero pueblo de Dios, CFC 747-1. Ningún creyente en Cristo, ninguna institución de la Iglesia puede eludir este deber supremo: anunciar a Cristo a todos los pueblos. Juan Pablo II, en Redemptoris Missio, 7 de diciembre de 1990. Pero la manera de ejercer esta responsabilidad común no es idéntica en todos sus miembros, vide XX 3, ya que el cometido de cada uno, dentro de la comunión eclesial, que se configura como comunión orgánica, análoga a la de un cuerpo vivo y operante, CL 20, está determinado por el principio jerárquico, vide 13, 1, y depende también de los oficios o funciones específicas que tengan los fieles, así como de los carismas peculiares que hayan recibido. De acuerdo con esto, los CE 756 a 759 distinguen diversos modos de participar en el anuncio del Evangelio. Aunque estas prescripciones se encuentren bajo el título de Divini Verbi Ministerio, y se refieran directamente a él, contienen nociones teológicas que pueden aplicarse a todos los aspectos de la actividad evangelizadora de la Iglesia. La función de anunciar el Evangelio compete principalmente, en la Iglesia Universal, al Romano Pontífice y al Colegio Episcopal, y en las iglesias particulares que les han sido confiadas, a sus respectivos obispos, que son los moderadores de todo el ministerio de la palabra, y pueden ejercer esta función junto con otros obispos, en relación a varias iglesias, según la norma del derecho, CFC 756. Asimismo, anunciar el Evangelio es propio de los presbíteros, como cooperadores de los obispos, y esta obligación afecta sobre todo al párroco y a los demás sacerdotes que tienen cura de almas respecto al pueblo que se les ha confiado. A los diáconos, por su parte, les corresponde también servir al pueblo de Dios en el ministerio de la palabra, en comunión con el obispo y su presbiterio, CFC 757. La expresión teológica, anunciar el Evangelio, que se predica aquí de los obispos y presbíteros, puesta en contraste con las que utilizan los CC 758 y 759 para caracterizar la actividad evangelizadora de los demás frailes, resalta su modo esencialmente distinto de participar en el único sacerdocio de Cristo, y la capacidad que tienen los sacerdotes de desempeñar en la persona de Cristo cabeza la función de enseñar, vide X, 2, A, XUI, 3. Los miembros de institutos de vida consagrada, en virtud de su especial consagración a Dios, dan testimonio del Evangelio de manera peculiar, y es conveniente que el obispo los tome como ayuda para anunciar el Evangelio, CFC 758. Y los fieles laicos, por razón del bautismo y la confirmación, son testigos del anuncio evangélico mediante su palabra y el ejemplo de su vida cristiana, y pueden ser llamados a cooperar con el obispo y con los presbíteros en el ejercicio del ministerio de la palabra, CFC 759. Lo característico de la vocación de los laicos en la Iglesia es su vida cristiana en el mundo, así es como desarrollan la parte más sustancial de su misión eclesial, vide X, 4, A. Pero esto no quiere decir que no sea propio de ellos colaborar con la jerarquía en actividades internas de la Iglesia, generalmente en la parroquia, vide X, 4, B y C, o cumplir en ocasiones alganas funciones para suplir la ausencia o escasez de ministros sagrados, vide Infra, 3, B. 2. El ministerio de la palabra divina. Ministerium verbi es una noción técnica que abarca principalmente la predicación y la catequesis, si bien, en un sentido más amplio, incluye también las demás formas de instrucción cristiana, cf. DV, 24.
Esta función se desarrolla a través de actividades tanto de naturaleza pública como privada, por ejemplo, catequesis familiares. El título del CIC sobre el ministerio de la palabra dedica sus 2 capítulos a la predicación y a la catequesis, aunque advierte antes, en sus normas comunes, que para el anuncio de la doctrina cristiana deben emplearse todos los medios disponibles, como la enseñanza de la doctrina en escuelas, reuniones, etc., o su difusión a través de los medios de comunicación social, CFC 761. Por otro lado, cualquiera que sea el medio empleado, quienes desempeñan el ministerio de la palabra deben hacerlo proponiendo íntegra y fielmente el misterio de Cristo, sin omisiones ni adulteraciones, fundándolo en la Sagrada Escritura, en la tradición, en la liturgia y en la vida de la Iglesia, CFC 760. 3. La predicación de la palabra de Dios. Por predicación, en sentido estricto, se entiende en las normas del Código un acto de enseñanza pública de la doctrina cristiana, hecho en nombre de la Iglesia, por los ministros sagrados o por otros sujetos especialmente autorizados, ante los fieles convocados, para instruirlos y confirmarlos en la fe. La predicación tiene siempre un carácter público, quien predica lo hace en nombre de la Iglesia, y esto la distingue del apostolado personal que puede y debe hacer cualquier fiel, CFC 211, vide 9, 3, c. Su objeto es exponer algún aspecto concreto del mensaje evangélico, moviendo la voluntad de los fieles a adherirse al Señor y a vivir cristianamente. Además, tradicionalmente se ha considerado propio del concepto estricto de predicación que tenga lugar dentro de una celebración litúrgica, vide 23, 2, y de ordinario en un lugar sagrado, vide 32, 2. De hecho, aunque el CIC 83 no exija expresamente esto último, el sentido general de sus normas así lo sugiere. Entre las formas de predicación destaca la homilía, que es parte de la misma liturgia, y en la que, durante el curso del año litúrgico, a partir del texto sagrado, se exponen los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana, C 767-1, cf. SC, 52. Refiriéndose a la homilía de la misa, la Inste. Intero Ecumenici, 26.9/1964, especifica, bajo el nombre de homilía, que ha de hacerse sobre un texto sagrado, se entiende la explicación, bien sea de algún aspecto de las lecciones de la Sagrada Escritura, bien sea de otro texto tomado del ordinario o del propio de la misa del día, teniendo en cuenta tanto el misterio que se celebra como las necesidades peculiares de los oyentes. El C 770 menciona otras formas tradicionales de predicación, como los ejercicios espirituales y las misiones sagradas, dirigidas a católicos. Tanto en ellas como en las homilías interesará tener siempre en cuenta los contenidos fundamentales en los que debe incidir la predicación, en primer lugar, aquello que se debe creer y hacer para la gloria de Dios y la salvación de los hombres, y también lo que propone el magisterio en relación con el orden natural, la dignidad y libertad de la persona, el matrimonio y la familia, las obligaciones sociales, y la ordenación según Dios de los asuntos temporales, CFC 768. En todo caso, la predicación habrá de acomodarse a la condición de los oyentes y a las necesidades de cada época, CFC 769. A. Habilidad de los ministros sagrados para predicar. Todos los ministros sagrados son hábiles para predicar, es decir, el derecho les reconoce una aptitud para ello, pero esta habilidad depende necesariamente del ministerio de los obispos, que tienen como una de sus funciones principales el anuncio del Evangelio, cf. LG, 25, son doctores y maestros auténticos de los fieles encomendados a su cuidado, C 753, y, en la iglesia particular que les ha sido confiada, son los moderadores de todo el ministerio de la palabra, CFC 756. Se entiende, por eso, que los obispos tengan derecho a predicar la palabra de Dios en cualquier lugar, a no ser que en algún caso particular el obispo del lugar se opusiera expresamente, CFC 763. Mientras que los presbíteros y diáconos tienen facultad de predicar en todas partes, salvo que les hubiera sido restringida o quitada por el ordinario competente, o que por ley particular se requiera licencia expresa, y esta facultad que les otorga el derecho han de ejercerla con el consentimiento al menos presunto del rector de la Iglesia, CFC 764, o, cuando se trate de predicar a religiosos en sus iglesias u oratorios, con licencia del superior competente a tenor de sus constituciones. Cf. C 765.
La habilidad de los ministros sagrados para predicar puede explicarse por su participación en la función magisterial, en virtud del orden sagrado, cosa que no se da en los demás fieles, vide XX, 4. B. Carácter supletorio de la predicación realizada por laicos. El CIC 17 prohibía totalmente la predicación por parte de cualquier fiel no ordenado, aunque fuera religioso, en tanto que el C 766 del nuevo código establece que los laicos pueden ser admitidos a predicar en una iglesia o oratorio, si en determinadas circunstancias hay necesidad de ello, o en casos particulares lo aconseja la utilidad, según las prescripciones de la Conferencia Episcopal y sin perjuicio del C 767-1, que reserva la homilía dentro de la misa al sacerdote o al diácono. Vide infra, 3, c. Para facilitar la correcta aplicación de esta norma, la instrucción interdicasterial Ecclesiae de Mysterio explica que la misma expresión admitti possunt, utilizada en el canon, resalta que en ningún caso se trata de un derecho propio, como el específico de los obispos, o de una facultad como la de los presbíteros o los diáconos, sino de una función de carácter supletorio y habitualmente excepcional, según lo evidencian los requisitos que se piden. Y, tras reconocer que, por la escasez de ministros sagrados, en determinadas zonas, pueden presentarse casos en los que se den permanentemente situaciones objetivas de necesidad o de utilidad, tales como para sugerir la admisión de fieles no ordenados a la predicación, la INS Trucción advierte que el que estos prediquen en iglesias u oratorios no deja de concederse, en suplencia de los ministros sagrados o por especiales areis o uns de utilidad en los casos particulares previstos por la legislación universal de la Iglesia o de las conferencias episcopales, y por tanto no se puede convertir en un hecho ordinario, ni puede ser entendido como auténtica promoción del laicado, cf. art. 2-3-4. C. Disciplina sobre la homilía. La homilía durante la celebración de la Eucaristía está reservada al sacerdote o al diácono, CFC 767-1, hasta el punto de que una interpretación auténtica ha aclarado que el obispo diocesano no puede dispensar de esta norma. Y la razón parece indicarla el propio canon, porque la homilía es parte de la misma liturgia, cf. SC 52, de manera que su predicación por un laico podría llevar a separar el binomio palabra-sacramento en la celebración eucarística, o a oscurecer el carácter propio del ministerio ordenado. No se trata, en efecto, como explica la Inste Ecclesiae de Mysterio, de una eventual mayor capacidad expositiva o preparación teológica, sino de una función reservada a aquel que es consagrado con el sacramento del orden, por lo que ni siquiera el obispo diocesano puede dispensar de la norma del canon, dado que no se trata de una ley meramente disciplinar, sino de una ley que afecta a las funciones de enseñanza y santificación, estrechamente unidas entre sí, art. 3.1. Por tanto, continúa detallando la instrucción, no puede admitirse la praxis de confiar la predicación homilética a seminaristas, no ordenados. Puede haber un comentador que haga una breve monición para facilitar la comprensión de los ritos litúrgicos, y ejerciendo su función desde un lugar diferente al de la liturgia de la palabra, como señala IGMR 105. Es lícito también que un fiel no ordenado aporte algún testimonio con ocasión de jornadas particulares, si se considera conveniente como ilustrativo de la homilía pronunciada por el sacerdote celebrante, y siempre según las normas litúrgicas. La posibilidad del diálogo en la homilía, por ejemplo en ciertas misas para niños, puede ser usada prudentemente alguna vez por el ministro celebrante como medio expositivo, sin delegar con ello a otros el deber de predicación, cf. art. 3.1-3. Y la homilía fue arei de la misa, puede ser pronunciada por fieles no ordenados según lo establecido por el derecho o las normas litúrgicas y observando las cláusulas allí contenidas, art. 3.4. Pero la homilía no podrá confiarse, en ningún caso, a sacerdotes o diáconos que han perdido el estado clerical o que han abandonado el ejercicio del sagrado ministerio, cf. art. 3.5. En todas las misas de los domingos y fiestas de precepto que se celebran con participación de pueblo debe predicarse homilía, salvo que lo excuse una causa grave, CFC 767-2, y es muy aconsejable predicarla también en otras ocasiones, de acuerdo con lo dispuesto en el C 767-3. Por último, a propósito de la homilía, el C 767-4 establece que corresponde al párroco o rector de la Iglesia, cuidar que estas prescripciones se cumplan fielmente. 4. La formación catequética. La catequesis es la enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático,
con miras a la iniciación en la plenitud de la vida cristiana, cf. Ex. Ap. Catechesi Tradendae, N18. No se trata, por tanto, de una mera transmisión de contenidos objetivos, sino de una actividad dirigida a, que la fe de los fieles, mediante la enseñanza de la doctrina y la práctica de la vida cristiana, se haga viva, explícita y operativa, C. 773. Las normas codiciales sobre esta materia, además de indicar la autoridad eclesiástica a la que compete su regulación, se ocupan sobre todo de señalar las diversas responsabilidades de los fieles en la formación catequética, y del régimen de aprobación y uso de los catecismos y demás textos catequéticos. A. Regulación y fuentes normativas. La tarea de dirigir y moderar la catequesis en la Iglesia Universal, quedando a salvo la competencia principal del Romano Pontífice y del Colegio Episcopal en todo lo referente al anuncio del Evangelio, CFC 756-1, corresponde a la sede apostólica, CFC 361. En la Iglesia y Latina, estas funciones están asignadas a la Congregación para el Clero, cf. Pb. Art. 94. Las principales fuentes normativas sobre catequesis, aparte del Código, son, el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, 1972, la ex. Ap. de Pablo VI Evangelii Nuntiandi, 8 de diciembre de 1975, la ex. Ap. de Juan Pablo II Catechesi Tradendae, 16 de octubre de 1979, dos respuestas de la CDF de 7.7. 1983, que determinaron más exactamente las responsabilidades de los pastores y de los demás fieles en la aprobación y uso de los catecismos, el Catecismo de la Iglesia Católica, que ha de tenerse, como instrumento válido y autorizado al servicio de la comunión eclesial y como norma segura para la enseñanza de la fe, Juan Pablo II, Canst. Ap. Depositum Fidei, 11x 1992, N4, y el Directorio General para la Catequesis, 1997. En la iglesia particular que se le ha confiado, corresponde al obispo diocesano dictar normas sobre la catequesis, observando las prescripciones de la sede apostólica, CFC 775-1. B. Responsabilidades de los fieles. La enseñanza catequética es un deber y un derecho irrenunciable de la Iglesia y de cada uno de los fieles. Todos, bajo la dirección de la legítima autoridad eclesiástica, han de empeñarse solícitamente en esta tarea, de acuerdo con su función, CFC 774-1. El cuidado de la catequesis del pueblo cristiano es un deber propio y grave sobre todo de los pastores de almas, CFC 773. Por su parte, es obligación de los padres, antes que nadie, formar a sus hijos en la fe y en la práctica de la vida cristiana, mediante la palabra y el ejemplo, y tienen una obligación semejante quienes hacen las veces de padres, y los padrinos, CFCC 774-2, 226-2. El obispo diocesano es el responsable inmediato de dirigir y fomentar la catequesis en su diócesis. Y al ordinario del lugar le corresponde, concretamente, una especial responsabilidad en la formación de los catequistas, CFC 780. Para auxiliar al obispo en este ámbito, el Directorio General para la Catequesis, en 265 a 267, prescribe la creación de un secretariado u oficio catequético en cada diócesis. Las conferencias episcopales tienen un papel subsidiario, a ellas compete tanto procurar la edición de catecismos para su territorio, si se considera útil, CFC 775-2, como constituir en su seno un departamento catequético, con el cometido principal de ayudar a cada diócesis en esta materia, CFC 775-3. El párroco, en virtud de su oficio, debe cuidar la formación catequética de todos cuantos tiene confiados, sirviéndose de la colaboración de los clérigos adscritos a la parroquia, de los miembros de institutos de vida consagrada y de sociedades de vida apostólica, teniendo en cuenta la índole de cada instituto, y también de los fieles laicos, sobre todo de los catequistas, C. 776. Tan importante es esta tarea que el mismo canon añade, todos estos, si no se encuentran legítimamente impedidos, no rehúsen prestar su ayuda de buen grado. Y como la acción catequética que realizan privadamente las iglesias domésticas no es menos esencial que esa catequesis pública, el C. 776 termina pidiendo al párroco,
promueva y fomente el deber de los padres en la catequesis familiar a la que se refiere el C774-2, CF. CCE, 2226. El C777 detalla incluso los diversos tipos de catequesis que conviene impartir en las parroquias, teniendo en cuenta las normas dictadas por el obispo diocesano, catequesis para la celebración de los sacramentos, bautismo, matrimonio, etc., catequesis con los niños, para prepararles a recibir por primera vez la penitencia y la Santísima Eucaristía, así como la confirmación, catequesis de postcomunión, que ha de ser más amplia y profunda, catequesis a los disminuidos psíquicos o físicos, en la medida en que sea posible, y formación cristiana de jóvenes y adultos. Los superiores religiosos y de sociedades de vida apostólica, finalmente, cuidarán de que se imparta diligentemente la formación catequética en aquellos lugares y labores, iglesias, colegios, etc., que tienen encomendados, CFC 778. C. Régimen de aprobación y uso de los textos catequéticos. Si en todo el ministerio de la palabra, ha de proponerse íntegra y fielmente el misterio de Cristo, C. 760, esto se exige de modo particular en la formación catequética, entre cuyos instrumentos más eficaces se cuentan los catecismos, que son síntesis de todas las principales verdades de la doctrina católica, expuestas de forma sencilla, orgánica y sistemática, y con formulaciones que resulten inequívocas. En el ámbito universal, las competencias para la aprobación y uso de los catecismos y demás instrumentos catequéticos corresponden a la sede apostólica. La Congregación para el Clero es la que concede la aprobación de la Santa Sede requerida para los catecismos y otros escritos referidos a la formación catequética, con el consentimiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, PB, art. 94. Los catecismos nacionales deben ser aprobados por las conferencias episcopales, y no por los organismos que de ellas dependen, que sí pueden ayudar en su confección, y han de contar además con la aprobación previa de la Santa Sede, CFC 775-2. En ningún caso pueden probarse para su publicación catecismos nacionales ad experimentum, por la naturaleza segura y estable que ha de tener todo catecismo, cf. CDF, respuesta a la CONU. Para el clero, 7. 7.983. Estas mismas competencias corresponden primordialmente al obispo diocesano en el ámbito de su iglesia particular. El ordinario del lugar puede aprobar la edición de catecismos y libros catequéticos, CFC 827-1, pero el obispo diocesano es quien puede establecer el uso de alguno determinado, e incluso promover su elaboración, CFC 775-1. En las catequesis oficiales que se desarrollan en las parroquias y escuelas, bajo la autoridad del obispo, deben emplearse esos catecismos, y esto aunque exista un catecismo nacional diferente, los demás catecismos aprobados podrán utilizarse solo como textos subsidiarios. En las catequesis no oficiales, por ejemplo, catequesis familiares, podrá usarse cualquier catecismo debidamente aprobado. En todo caso, el catecismo de la Iglesia Católica será el texto de referencia universal, y habrá de tenerse en cuenta lo prescrito en el C. 779, usar los medios más eficaces para que los fieles, de manera adaptada a su modo de ser, capacidad, edad y condiciones de vida, puedan aprender la doctrina católica de modo más completo y llevarla mejor a la práctica. 5. La actividad ecuménica. El ecumenismo es la misión que la Iglesia tiene respecto de los cristianos separados de su estructura visible, con objeto de restablecer la plena comunión. Por movimiento ecuménico se entiende el conjunto de actividades e iniciativas que, según las diferentes necesidades de la Iglesia y las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a fomentar la unidad de los cristianos. Ur. 4. La Iglesia ha tenido siempre una solicitud especial por la unidad, que es la primera de sus notas, y por la que Cristo rogó, cf. Y en 17, 11 y 21, y no cesa de pedir al Padre, cf. CCE, 820. Sin embargo, en el camino ecuménico destacan algunos hitos fundamentales, como los concilios unionistas 2 de León, a 1274, y de Florencia, a 1439, los esfuerzos de León XIII y de todos los romanos pontífices más recientes, y el Concilio Vaticano II, que tuvo como uno de sus fines principales, promover el restablecimiento de la unidad entre todos los cristianos. Ur. 1.
Los principios generales sobre ecumenismo propuestos por el concilio se encuentran en la Const. Lumen Gentium, en el Decr. Orientalium Ecclesiarum y, sobre todo, en el Decr. Unitatis Redintegratio. Del magisterio posterior destaca la N. Utiunam Sint, 25 de mayo de 1995, en la que Juan Pablo II, cuyo pontificado sobresale notablemente en el empeño ecuménico, asume y desarrolla la doctrina conciliar. Las normas universales vigentes sobre ecumenismo son las contenidas en el CIC 83, en el CCEO, en el Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo, 23.3 1993, y las demás normas que vaya dando el Pontificio Consejo para la promoción de la unidad de los cristianos. Por ser el ecumenismo un aspecto de la actividad evangelizadora de la Iglesia, el libro 3 del Código se refiere expresamente a él en su C755, el último de sus normas generales, en el que señala que, en primer lugar, a todo el colegio episcopal y a la sede apostólica corresponde fomentar y dirigir entre los católicos el movimiento ecuménico, CF1, y que a los obispos y, conforme a la norma del derecho, a las conferencias episcopales, compete asimismo promover la unidad y establecer normas prácticas, teniendo en cuenta las disposiciones dictadas por la Autoridad Suprema de la Iglesia, CF. 2. La solicitud ecuménica, sin embargo, es cosa de toda la Iglesia, tanto de los fieles como de los pastores, UR. 5. El CIC 83 no se extienda tanto como el CCEO, CC 902 a 908, en el tratamiento de esta materia, pero contiene bastantes normas dispersas en relación con el ecumenismo y el movimiento ecuménico, por ejemplo, el C256, sobre la formación de los seminaristas, el C364, sobre las funciones del nuncio, el C383-3, sobre la función pastoral del obispo diocesano, el C463-3, sobre el sínodo diocesano, o el C844 y los otros referentes a la communicatio in sacris, que explicaremos en su momento. Vide 23, 8 a 9. 6. La actividad misional. La actividad misional, propiamente dicha, es el medio por el que se lleva a cabo la evangelización y la implantación de la Iglesia en los pueblos o grupos en los que no ha arraigado aún, AG. 6. Consiguientemente, se consideran lugares de misión todos aquellos que todavía no están provistos de fuerzas y medios suficientes para realizar por sí mismos la tarea de evangelizar, hasta que las nuevas iglesias queden plenamente constituidas, CFC 786. El Código dedica a la actividad misional el tit. 2 de su libro 3, CC 781 a 792, que comienza tratando de los diversos modos de participar en esta actividad, para referirse luego a la forma en que se realiza la labor misional y se colabora con ella desde todas las diócesis. Pero existen también otras normas sobre las misiones fuera del Código, pues es lógico que los territorios de misión reclamen un régimen especial, tanto en lo referente a su organización, vide 15, 3, como en otros aspectos, aunque desde el siglo XIX, y sobre todo desde el Concilio Vaticano II, el derecho misional tienda a aproximarse al derecho común. Puesto que la Iglesia entera, por su misma naturaleza, es missione arei, cf. AG. 2, todos los fieles son responsables de esta actividad, cada uno según su función, CFCC 781, 211. La mayor parte de los fieles participarán ordinariamente en la acción misionera con su ayuda espiritual y material a las misiones, y con el apostolado ad fidem que pueden realizar en un mundo cada vez más globalizado. Pero algunos, con independencia de su condición, pueden también intervenir en esta labor en los lugares de misión como misioneros o catequistas, vide infra, 6, b. La suprema dirección y coordinación de la actividad misional CO responde al Romano Pontífice y al Colegio Episcopal, CFC 782-1. Cada obispo, a su vez, en cuanto es también responsable de la Iglesia Universal y de todas las iglesias, ha de mostrar una solicitud peculiar por esta labor, sobre todo suscitando, fomentando y sosteniendo iniciativas misionales en su propia iglesia particular, C782-2. Los miembros de los institutos de vida consagrada, que por su misma consagración están dedicados al servicio de la Iglesia, tienen también una especial obligación de contribuir a la tarea misional, según el modo propio de cada instituto, CFC 783. Así, entre los institutos misioneros,
institutos AIANS y asociaciones de diverso género que trabajan para las misiones, se han contado tradicionalmente muchos institutos religiosos, y no menos importante es el papel que cumplen los institutos de vida puramente contemplativa en la actividad misionera. Los artífices principales e inmediatos de la labor evangelizadora en los lugares de misión son los misioneros, elegidos y enviados por la autoridad eclesiástica competente para realizar la actividad misional, CFCC 784 y 787, y los catequistas que ellos dirigen, CFC 785, que han de estar convenientemente instruidos y destacar por su vida cristiana, CFC 786. Como fruto de esta labor, en la que ha de conjuntarse el celo apostólico con el máximo respeto a la libertad del acto de fe, CFC 787, quienes hayan manifestado su voluntad de abrazar la fe en Cristo, una vez cumplido el tiempo de precatecumenado, serán admitidos al catecumenado. Las prescripciones codiciales sobre el catecumenado y los catecúmenos, CFC 788, vicie 8, así como sobre los neófitos, CFC 789, son aplicables también fuera de los territorios de misión. El código, después de señalar algunas competencias del obispo diocesano en territorios de misión, CFC 790, concluye el tratamiento de esta materia concretando algunas manifestaciones de la promoción de las misiones desde todas las diócesis, fomento de las vocaciones misioneras, celebración del Día a favor de las misiones, etc. CFC 791, y asimismo, desde las conferencias episcopales, CFC 792.